Muy buenas noches con todos. El día de hoy quiero hablar de la parametrización. Quiero hablar de la generación de parámetros. Para ello, he tenido la idea de generar una pequeña secuencia de tutoriales para entender esta clase de parámetros. Son muchos parámetros que nos van a ser muy útiles entenderlos, porque vamos a necesitar entender los parámetros de familia, los parámetros de tipo, los parámetros de ejemplar, los parámetros de proyecto, los parámetros globales, los parámetros compartidos, porque a través del ciclo de vida de un proyecto de construcción, nosotros necesitamos información, y esa información es la que se va a llevar de un lado al otro. Revit tiene mucha información ya por defecto generada, pero nosotros necesitamos agregarle más. Necesitamos aprender a crearla desde cero o aprender a modificar la información que ya existe, porque vamos a ser actores de cambio durante estas etapas. Así que bienvenidos a estos tutoriales para entender la parametrización. En primer lugar, quiero generar una familia, ¿sí? En este caso lo estoy haciendo en Revit 2019, pues ustedes lo pueden hacer en cualquier Revit 2020, 2021, 2022, el que ustedes elijan, ¿sí? Porque la idea es la misma. Es muy difícil que la idea vaya a cambiar. Revit tiene un orden de cómo generar las cosas a través de una categoría que se llama, de una jerarquía que se llama categoría, familia, tipo, ejemplar. Por eso vamos a empezar con la generación de una pequeña familia. Veamos cómo se genera. Aquí a la izquierda yo tengo la porción que dice familias. Y como ven en verde, puedo generar una nueva familia. Si todo está bien y yo le digo nueva, me debe de llevar justamente a la porción donde están las plantillas para las familias. Fíjense que aquí dice RFT, donde en español debería decir Revit Family Template, perdón, en completo, donde significa plantilla para la creación de familias. Así de simple. Y yo voy a escoger una muy sencilla que se llama mobiliario métrico, porque quiero hacer un mueble. En realidad no voy a hacer un mueble, voy a hacer una figura nada más. Y vamos a empezar a entender este tema de la generación de parámetros, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy generando una familia, no tengo yo arquitectura, estructuras, instalaciones, sino empiezo con una pestaña llamada crear. Y lo que yo puedo crear son diferentes formas, como las que ustedes ven aquí. La forma más sencilla es la extrusión, y por eso vamos a empezar allí. Si alguien recuerda AutoCAD 3D, tenían las mismas o elementos muy similares para generar los elementos tridimensionales, así que tiene mucho parecido. Lo que tenemos en el campo visual actualmente es una cruz. Esta cruz lo que está haciendo es marcarme el origen de coordenadas, que va a ser este punto de aquí, es decir, es mi 0, 0. ¿Sí? Además, en el navegador de proyectos ahora tengo una disposición distinta. Esta disposición distinta solamente tiene algunos tipos de vistas, no tiene todas. Tampoco puedo crear muchas más. ¿Sí? Por ejemplo, solo tengo una vista en 3D donde ahorita no tengo nada. Lo que voy a hacer es crear un primer elemento que va a ser un prisma con tres variables, ¿no? Alto, largo y ancho, las tres. Entonces, para eso voy a empezar en el nivel de referencia. Para generar un volumen, para generar en este caso un prisma con diferentes variables, yo necesito generar referencias. Estos planos que ustedes ven aquí en verde entrecortados son planos de referencias. En inglés, plano de referencia se llama Reference Plane, donde el atajo va a ser RP. Así que generemos 4 planos de referencia. Voy a generar planos de referencia paralelos al eje X y otros 2 paralelos al eje Y, ¿no? Con RP genero un plano, otro plano, otro plano y otro plano. Y como muchas veces yo voy a necesitar que estos elementos sean simétricos, lo que voy a hacer es generar una simetría basada en cotas. Para ello utilizo el atajo DI, ¿no? Con DI yo puedo generar una simetría, una distancia primero, ¿sí? Aquí tengo una distancia entre estos tres alineamientos. Por el momento, los alineamientos no tienen una distancia equidistante, pero eso es lo que yo quiero lograr. Para ello puedo seleccionar la cota y utilizar este control que me va a permitir generar una regla, que sean equidistantes, fíjense. ¿Listo? Ahora,
Una vez que son equidistantes, yo puedo generar una magnitud de distancia en la parte más larga, en ambos sentidos, ¿sí? Y tengo una determinada dimensión. En este caso, las unidades están en milímetros. Así que, pues me está dando esta información en milímetros. Este valor, que es una magnitud de una longitud, yo la quiero almacenar en una variable. Esa variable, en lenguaje de Revit, se llama parámetro. Como en este caso estoy creando una familia, esto sería un parámetro de familia. Entonces vamos a crear un parámetro, o en realidad 3 parámetros para definir esta familia. ¿Listo? Si yo selecciono la cota, esta cota tiene un valor, pero además yo puedo convertirla en algo llamado etiqueta, ¿sí? Si recuerdan un poquito de cuando hemos generado planos, las etiquetas nos van a servir para generar una variable, que ya hemos dicho que se llaman parámetros. Entonces ustedes van a tener aquí el listado de las variables que existen. Por ejemplo, en este caso no hay ninguna, ¿sí? Para eso, el botón del costado, este que está aquí, me va a permitir crear una variable. Si yo le doy un clic, me va a decir, creemos un nuevo parámetro. Este parámetro va a ser un parámetro de familia y definitivamente tiene que tener un nombre. Entonces yo voy a asumir que este va a ser largo. ¿Sí? Por el momento vamos a dejar que sea un parámetro de tipo, aunque en los siguientes videos vamos a explicar qué cosa es un parámetro de tipo y qué cosa es un parámetro de ejemplar. Y se está agrupando en cotas y nada más. Yo le digo, es suficiente. Miren qué va a pasar. La distancia, ¿no? La distancia que antes era únicamente 1400, ahora se ha vuelto largo igual 1400. ¿Y qué tal en el otro sentido? Si yo le digo que voy a crear otra variable para que sea la anchura o el ancho, como ustedes quieran. Entonces ya tengo definidas una y dos variables. Y ustedes me dirán, ¿pero qué hemos hecho? No hemos hecho nada todavía. Sí, aún no hemos hecho mucho, ¿sí? Pero aquí, en este pequeño botón que ustedes ven aquí, cuando creen una familia, van a encontrar las variables o los parámetros que se hayan creado. Y en este caso, yo tengo estas dos variables que puedo controlar numéricamente. ¿Qué tal si yo quiero que ambas sean de 1000? Le doy 1000 y le doy a aplicar. Voy a la otra y le digo 1000 y le doy a aplicar. Lo que ha sucedido es que yo tengo ahora 4 planos de referencias controlados por esta variable que son equidistantes a un eje. Y muchas de las familias que nosotros vamos a necesitar crear van a tener esa regla. ¿Listo? Por el momento es suficiente. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a crear una extrusión. Una extrusión es un dibujo sobre un plano 2D que yo voy a extruir, que yo voy a voluminizar, si cabe el término, ¿no? Entonces, esta extrusión yo la voy a definir como un rectángulo contenido justamente dentro de mis planos de referencia. En el momento en que yo lo dibujo, Revit entiende de que mi volumen va a estar restringido por esos elementos. Fíjense. Y le digo finalizar. En el momento en que yo le he dicho finalizar, mi volumen se ha creado, ¿sí? Aunque en esta vista, que es un plano de planta, yo únicamente puedo ver la vista 2D, en la vista en 3D puedo notar, con ZE voy a ver que realmente mi elemento se ha vuelto un volumen, ¿no? Entonces lo que me falta es una tercera dimensión, que sería la altura, ¿no? Recuerden que las dos que hemos creado son esta y esta de aquí, ¿no? Ahora me falta definir esta que estoy marcando en azul. Para eso yo ya no me puedo ir un plano en planta porque ahí no la puedo notar. Necesito entonces un plano de alzado, ¿no? En el alzado derecho me voy a dar cuenta de que tengo el nivel de referencia, que sería el plano en cota cero. Y voy a generar un nuevo plano de referencia con el cual voy a tener una distancia que definitivamente va a ser mi tercera variable, la altura, ¿no? Entonces, con RP genero un plano de referencia, con DI genero una distancia desde el punto fijo, en este caso desde el punto fijo hasta el punto variable, ¿no? Y selecciono la cota para darle un nuevo valor, ¿no? Un nuevo parámetro, que en este caso es altura. Ahora lo que sucede es que este elemento requiere que yo lo siga extruyendo, ¿sí? Fíjense, ahí está mi volumen. Y lo que voy a hacer es llevarlo
y a pegarlo hasta el plano de referencia hasta que me aparezca este pequeño botón. Esta pequeña opción que ustedes ven es algo que nosotros conocemos como restricción. ¿Qué cosa es una restricción? Es una regla, ¿no? Es la regla de que mi volumen va a seguir al plano de referencia. Si yo cierro el candado, va a asumir esa regla, ¿sí? Y listo. Miren, en la vista en 3D, yo voy a tener un volumen, ¿no? ¿Recuerdan este botón donde estaban mis 3 variables? ¿Qué tal si yo lo abro, lo pongo a un costado y le digo, ¿sabes qué? Esta altura va a ser de 500 y le doy aplicar. ¿Qué tal si le digo que el ancho va a ser de 200? Le doy a aplicar. ¿Qué tal si le digo que el largo va a ser de 800? Le doy a aplicar. ¿Qué tal si le digo que la altura va a ser de 50? Tendría un pequeño tablón. De esa manera funcionan los parámetros. Los parámetros nos van a servir para definir nuestros elementos, en este caso de la manera más sencilla posible, como es el caso de un volumen y sus 3 restricciones, largo, ancho y altura. Y eso es lo que es un parámetro de familia. Vamos a ir evaluando otros tipos de parámetros que nos van a ser muy útiles, ¿no? Entonces, así es como comenzamos este pequeño micro taller de la generación de parámetros en Revit. Acompáñenos a los siguientes videos. Si no les ha quedado claro algo, por favor pónganlo en los comentarios para poder ayudarlos. Pero no se pierdan los demás videos que seguramente les van a aclarar muchos otros conceptos de los parámetros en Revit.